Transcurría el año 1989 y Argentina estaba sumida en el caos social, con saqueos e hiperinflación. En ese contexto de crisis, la Iglesia Universal abrió sus puertas en el país, el primero de toda Latinoamérica, más precisamente en una simple casa de la provincia de Córdoba. Desde allí, la Universal desembarcó en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, para luego llegar a Flores y en 1996 lograr la apertura de un edificio icónico para la institución, la sede de la Valle 940, a metros del corazón de la ciudad. A partir de ese momento, un mayor número de personas empezó a buscar la ayuda del Dios vivo, lo que generó la necesidad de abrir más iglesias para poder alcanzar a una mayor cantidad de gente sufrida. Así como crecía la obra de Dios, las persecuciones también lo hacían, intentando frenar su desarrollo, pero esto no fue motivo para dejar de trabajar por quienes estaban sedientos de una palabra de vida. El año 2001 quedó marcado en la historia argentina debido a la crisis política y económica que provocó muertes y protestas generalizadas en todo el país. Sin embargo, hubo un hecho que también dejó su huella en el país. El 25 de noviembre se realizó una gran concentración de fe y milagros en el mayor estadio del país, el Monumental de Núñez, donde decenas de miles de personas se acercaron a pedir por las familias argentinas. Era gente deseosa de experimentar un cambio en sus vidas, que solo sería posible a través del poder de Dios. Gracias a la innumerable cantidad de testimonios, más personas conocían que existía un lugar en el que podían encontrar la solución que tanto anhelaban. Se abrieron más iglesias, tanto en Buenos Aires como en el interior, y la palabra de Dios llegó a Mendoza, Salta, Tucumán, Corrientes. En cada rincón del país había una Universal, incluso en la provincia más austral del mundo, Tierra del Fuego. El 11 de abril de 2004, un nuevo sueño se hizo realidad con la apertura del Templo de la Fe, la mayor sede nacional de la Iglesia Universal del Reino de Dios hasta la fecha. El obispo Edir Macedo realizó la reunión inaugural en un local repleto que cambió para siempre la fisonomía del barrio porteño de Almagro. Hoy, la Iglesia Universal en Argentina cuenta con más de 260 locales esparcidos a lo largo y a lo ancho de este hermoso país. Este movimiento de fe no dejó de crecer y se extendió hacia el resto de Sudamérica. Colombia, tierra de contrastes, con un pueblo conocido por su alegría y hospitalidad, pero famosa mundialmente por la violencia y el narcotráfico. También recibió a la Iglesia Universal. El trabajo evangelístico comenzó en noviembre de 1990 en Bogotá, su capital. Las primeras reuniones contaban apenas con 30 miembros y se realizaban en el Teatro Arlequín del barrio La Soledad, un edificio muy popular que recibió a generaciones de bogotanos cuando funcionaba como sala de cine. 2 años después, se abrió una sede en la avenida Caracas y año tras año, el incansable trabajo de pastores y obreros dio sus frutos, haciendo necesarias las aperturas de otras Universal como las de Suba y Chapinero. Ya en 1996, la Iglesia Universal logró abrir su primera sede propia y a su vez continuó la expansión por el resto del territorio colombiano
llegando a Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Cali, entre otras tantas localidades. El 16 de febrero de 2014 se inauguró un nuevo templo que cuenta con un diseño arquitectónico de vanguardia y amplias instalaciones para el confort de quienes se acercan a buscar a Dios. En la actualidad, Colombia tiene más de 120 iglesias universal, esparcidas en todo el país, y cuenta con el reconocimiento del presidente Juan Manuel Santos, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, que visitó la iglesia en diferentes oportunidades. Después de Colombia, Chile fue el siguiente país del continente en ser bendecido con la llegada de la Iglesia Universal. En 1991 comenzó el trabajo de restauración de vidas en un país en el que, según la Organización Panamericana de la Salud, el 17,2% de la población sufre con depresión, la tasa más alta de Latinoamérica y una de las más elevadas del mundo. Cuando la Iglesia Universal llegó a Chile, el primer templo que abrió fue el de Santa Rosa. Gracias al apoyo de los diferentes grupos, el trabajo de transformación de vidas comenzó a llamar la atención del pueblo chileno. El segundo local se abrió en un antiguo cine ubicado enfrente del Palacio de la Moneda, la sede presidencial del país. A medida que el pueblo chileno se volvió a Dios, el trabajo de la Iglesia Universal siguió creciendo y recientemente fue inaugurada la primera catedral en el país. Con capacidad para unas 1.500 personas, fue inaugurada el 1 de mayo de 2016 por el obispo Edir Macedo en una reunión que quedó marcada en la memoria de los santiaguinos. Hasta ahora, la Iglesia Universal cuenta con 31 templos en todo el país y sigue trabajando para salvar almas. En 1992, Venezuela recibió a la Universal, que trajo consigo el cambio y la transformación para miles de vidas. Este país caribeño cuenta con una enorme riqueza natural, el petróleo, y con hermosos paisajes que lo convierten en uno de los destinos turísticos más deseables de la región. Sin embargo, la crisis política y económica imperante han traído sufrimiento, hambre y una gran desigualdad. Esta situación no es impedimento para la prédica de la palabra de Dios. Al contrario, estimula cada vez más a los pastores y obreros que trabajan a diario para llevar un mensaje de paz, vida y felicidad al sufrido pueblo venezolano. El trabajo de la Universal comenzó en un viejo cine del centro de Caracas y a medida que los milagros sucedían, fue necesario abrir más iglesias para contener a la creciente cantidad de gente que se acercaba a las reuniones. Actualmente, hay más de 160 templos de la Iglesia Universal repartidos por todo el país, con la sede nacional funcionando en Chacaíto, en la zona céntrica de Caracas. Ubicado al sur de Brasil y separado de Argentina apenas por los ríos Uruguay y de la Plata, Uruguay le abrió las puertas a la Iglesia Universal en el año 1994. A pesar de que Montevideo fue, una vez más, destacada como la ciudad con mejor calidad de vida del continente, en el paisito preocupa la alta tasa de suicidios. De acuerdo a los últimos informes, se quitan la vida 18 de cada 100.000 personas. Pensando en las personas que sufren, la Iglesia Universal comenzó a trabajar arduamente para que el mayor número de personas posibles conozcan la felicidad y tengan una nueva vida. Gracias al esfuerzo de todo el pueblo, se lograron grandes objetivos, como la apertura de 48 iglesias y de una hermosa catedral que embellece una de las principales avenidas montevideanas.
En Honduras, el trabajo de la Iglesia Universal comenzó a finales de 1994, pero debido a las trabas burocráticas, tuvo que adoptar el nombre de Iglesia Vida Nueva. Para 1998, un total de 8 sedes habían abierto sus puertas. Gracias al esfuerzo de todos los miembros, hoy Honduras cuenta con más de 20 iglesias esparcidas en todo el país. La bendición para el segundo país con mayor superficie del Caribe, República Dominicana, llegó a comienzos de 1995. En un país donde hay superpoblación y las oportunidades de trabajo son escasas, la Iglesia Universal lleva la palabra de Dios a quienes sufren. Ese afán por ayudar hizo que la iglesia crezca y se abran más sedes, como en Villa Mella, uno de los sectores más pobres y violentos de Santo Domingo. El esfuerzo del pueblo dominicano para rescatar más almas hace que el crecimiento sea inevitable y que hoy existan 36 iglesias en toda la República Dominicana. Si viajamos un poco más al sur, en las costas del Pacífico, nos encontramos con Ecuador, un país que, según la Organización de las Naciones Unidas, es el que presenta un mayor índice de violencia de género. Hasta un 53% de las mujeres han denunciado que sufrió algún tipo de violencia. En este país, la Iglesia Universal abrió sus puertas en un cine, haciendo saber que para Dios no hay distinción de color, clase social, nivel educativo o económico. Los resultados de la fe comenzaron a dar sus frutos. La necesidad de los ecuatorianos por obtener un cambio en su vida hizo que la iglesia se expandiera a todo el país, llegando hoy a tener 85 locales en todo el territorio. El trabajo desinteresado de miembros, obreros y pastores lograron que la Iglesia Universal fuera reconocida por su compromiso con la comunidad a través de su colaboración con la Cruz Roja local. Ya en 1995, la Iglesia Universal seguía con su expansión en el continente americano. Este fue el año de mayor crecimiento en Sudamérica, con la apertura de nuevas iglesias en República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú, Nicaragua y Guatemala. En Paraguay, donde la corrupción y el desempleo son las mayores preocupaciones de sus casi 7 millones de habitantes, la Iglesia Universal llegó un 5 de mayo de 1995 a su capital, Asunción. La dedicación y esfuerzo por salvar almas hizo que la obra de Dios en Paraguay siga creciendo hasta alcanzar las 24 iglesias que actualmente tienen esparcidas por todo el territorio. Dueño de una historia milenaria y cuna de una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad, Perú abrió las puertas al trabajo de la Iglesia Universal, que inició su trabajo en Lima, su capital. Con muchas luchas y dificultades por enseñar la verdad que muchos desconocían, la Iglesia Universal adoptó el nombre de Comunidad Cristiana del Espíritu Santo, a través del cual busca ayudar a familias peruanas, preocupadas principalmente por la inseguridad y la violencia. Con el crecimiento y la divulgación de esta obra de amor y fe, el trabajo comenzó a expandirse por todo el país, llegando a tener 29 iglesias en diferentes puntos del país. Si nos dirigimos a Centroamérica, encontraremos Nicaragua, un pequeño país que ha sido víctima de la guerra civil que devastó su economía. Allí también está presente la Iglesia Universal,
para ayudar desde su labor espiritual a reconstruir una sociedad marcada por la historia. En Managua funciona la sede nacional de la Iglesia Universal en el local del viejo Cine Cabrera. Como era de esperarse, el crecimiento generó persecuciones, pero aún así, la Iglesia no se amedrentó frente a las luchas y siguió creciendo, avanzando, abriendo más locales para alcanzar a los sufridos. Algunas de las 21 iglesias nicaragüenses están ubicadas en Masaya, Belo Horizonte, Linda Vista y Nejapa. También en 1995 fue inaugurada la iglesia en Guatemala, que a pesar de tener una buena situación económica, sufre problemas relacionados a la salud y educación públicas, lo que repercute en altos índices de mortalidad y analfabetismo. Esta problemática social no afectó el trabajo de la Iglesia Universal, que en su afán de ayudar ha superado incluso las barreras idiomáticas que significan las 21 lenguas mayas habladas en el país, además del español. Actualmente hay 23 sedes de la Iglesia Universal en Guatemala que trabajan impulsando el uso de la fe y divulgando la palabra de Dios. Corría el año 1996 y la Iglesia Universal llegó a tierras salvadoreñas, un lugar marcado por la violencia y la pobreza, demostrando que Dios no se olvidó de esta nación. El primer local funcionó en lo que era el cine El Universal, al que las personas se acercaban a buscar ayuda. El objetivo de la Universal es hacer que las personas conozcan al Dios que puede cambiarles la vida. Y el resultado de ese trabajo se ve reflejado en las diferentes iglesias Universal que se abrieron en todo el país, haciendo un total de 23 locales repartidos en todo su territorio. Panamá es la tierra que unió al mundo con uno de los grandes hitos de la ingeniería, el Canal de Panamá, una vía de navegación interoceánica entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. A pesar de ser un país que está en constante desarrollo económico, en Panamá no deja de notarse el aumento de las familias desintegradas y la violencia intrafamiliar, entre otros problemas que afectan al pueblo panameño. En 1996, Panamá recibió el trabajo de la Iglesia Universal, que se instaló en su capital sin problemas de adaptación. 2 años después, se pudo comprar el local en el que actualmente funciona la sede nacional, en el barrio de Parque Lefebvre. A la fecha, Panamá cuenta con 18 iglesias distribuidas en todo el territorio panameño, y el trabajo de divulgación de la palabra de Dios va en aumento, buscando llegar a todos los que se encuentran sufriendo. En 1996, otro país centroamericano recibió a la Iglesia Universal, Costa Rica. País conocido por sus hermosos paisajes, fue conquistado por la palabra de Dios. Uno de los mayores problemas que enfrentan los costarricenses es el consumo de drogas, lo que, sumado a la alta tasa de divorcios, hace que las familias sufran y en su mayoría no logren permanecer unidas. El 2 de diciembre de 1996, la Iglesia Universal abrió sus puertas en el antiguo Cine California ante el gran crecimiento de la cantidad de personas que se acercaban a buscar ayuda. Fue necesario abrir otras iglesias. Hoy Costa Rica tiene un total de 8 locales de la Iglesia Universal en todo el país, y el esfuerzo que hacen los pastores y obreros por seguir salvando almas es ejemplar.
Si hay un país que asegura la libertad de religión y creencias espirituales, es Bolivia, conformado mayormente por población de origen indígena. El país reconoce 36 dialectos aborígenes como lenguas oficiales, sumándolas al castellano. Infelizmente, es una de las naciones económicamente más pobres de Sudamérica. Pensando en el sufrimiento del pueblo boliviano, la Universal abrió sus puertas por primera vez en 1996 en Villa Adela, un barrio de la ciudad de El Alto, cerca a La Paz. La desconfianza y el miedo de algunos no impidió que la Iglesia Universal se desarrollara y lograra adquirir su primer templo en el centro de la ciudad de La Paz, expandiéndose hacia las demás provincias del país, principalmente en Santa Cruz de la Sierra. En total, en Bolivia, hay 35 iglesias universal que trabajan a diario para llevar la salvación a todos los bolivianos. La Universal llegó a más de 16 países de Latinoamérica, pero este trabajo no habría dado sus frutos sin la ayuda en conjunto de miembros, obreros y evangelistas que dan todo de sí por amor al prójimo. La organización Te Ayudo se ocupa del trabajo social de la Iglesia Universal, llevando no solamente ropa y alimentos físicos, sino también alimento espiritual a los más necesitados, personas en situación de calle, cárceles y hospitales, entre otros. El grupo de evangelización está formado por colaboradores voluntarios de la Universal que salen por diferentes puntos de la República Argentina, llevando una palabra de vida a quienes sufren. EBI, la Escuela Bíblica Infanto-Juvenil, fue creada para ayudar a sus niños y adolescentes, transmitiendo una educación cristiana mediante juegos y enseñanzas, para lograr un crecimiento bendecido. Grupo Caleb, junto a sus colaboradores, trabajan abocados al cuidado especial de las personas de la tercera edad, cuidando no solamente su vida espiritual, sino también enseñándoles el valor que tienen y que a pesar de la edad, aún están a tiempo de seguir aprendiendo y enseñando. Fuerza Joven Universal, un grupo que abarca a todos los jóvenes y adolescentes mayores de 16 años, que rescata a quienes están presos de adicciones, violencia, delincuencia y de los padecimientos propios de la edad, integrándolos a un ámbito sano guiados por el propio Dios. Para difundir la palabra de Dios, los medios de comunicación cumplen un papel importantísimo a la hora de revelar todo lo que Dios quiere hacer en la vida de cada ser humano, ya sea en un medio impreso, radial, televisivo o por internet. La tecnología es usada como una herramienta más para dar un mensaje o contar una historia de vida. Muchas puertas se abrieron y faltan muchas más por abrir, pero sea cual fuera el país, todos los grupos de apoyo trabajan con esmero y dedicación. La Iglesia Universal invierte para su comunidad, para que usted alcance sus sueños, porque el objetivo de la Iglesia es el de salvar almas, un mandato de Dios que se debe cumplir. Iglesia Universal. Enseñamos lo que predicamos y vivimos lo que enseñamos.